Bueno, vamos a continuar en la clase de mecánica del medio continuo. Vamos a ver ahora una serie de ejemplos que vienen en el libro de Enzo Levi. Vamos a ver unos pequeños ejemplos aquí y pues vamos a comparar lo que es las ecuaciones de transformación de esfuerzos en tres dimensiones con las de las dos dimensiones. Entonces, pues vamos a entrar a lo que es el OneNote. Y bueno, vamos a ver, aquí vamos a irnos para arriba, vamos un poquito más acá, ¿no? Bueno, vamos a ir al ejemplo que viene ahí en su libro, ahí no sé si se alcance a ver, vamos a ver acá, entonces ahí se alcanza a ver más o menos, entonces dice, un tubo de 10 centímetros de diámetro y 5 milímetros de espesor está sometido a una tensión longitudinal de 700 kilogramos y un momento torsionante de 2000 kilogramos centímetro. Vamos a aplicar momentos al extremo de este tubo y vamos a calcular los esfuerzos normales y cortantes en un punto P, en este punto. Entonces, en un plano inclinado 60 grados, vamos a tener un problema de esfuerzos planos, pero vamos a utilizar las ecuaciones de transformación entre dimensiones. Vamos a tomar como el eje X paralelo al tubo, que lo alcanzan a ver ahí, y vamos a obtener los esfuerzos en el plano a 60 grados que tenemos acá, ¿no? Entonces vamos a resolver el problema en dos dimensiones, lo vamos a resolver con las ecuaciones en tres dimensiones. Pero bueno, para eso necesitamos saber cuánto vale, obviamente cuánto vale sigma x y cuánto vale tau xy, ¿verdad? Pero para saber eso, pues necesitan llevar pues una materia que se llama teoría de estructuras 2 o resistencia a materiales. No es mucha complicación, es nomás cuestión de que yo les dé las fórmulas y aplicarlas nada más, ¿no? Entonces, vamos a calcular que esa cosa que no viene en el libro, ¿no? En el libro no viene. ¿Cómo calcular sigma x? Eso sí lo hemos visto, ¿no? ¿Cuánto vale sigma x si calculamos una fuerza de 700 kilogramos? Entonces, acuérdense que sigma x era igual a la carga entre el área, ¿no? Entonces, la carga que estamos aplicando, si se alcanza a ver ahí, son 700 kilogramos. Y el área, ¿cómo calculamos el área de un tubo? El área de un tubo, pues, vamos a calcular como pi por radio cuadrado del radio exterior menos radio interior, pero también se puede calcular con esta fórmula, que es el perímetro por el espesor, ¿verdad? El perímetro por el espesor me va a dar aproximadamente el área del tubo, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo pues va a ser igual, si se alcanza a ver ahí, va a ser igual a la carga de 700 kilogramos entre el perímetro, ¿no? Entonces el perímetro es de 5 centímetros, nada más que vamos a agarrar, cuidado aquí, vamos a agarrar el perímetro interior, ¿sí? Para calcular el área vamos a agarrar, háganse de cuenta que esto sería el perímetro interior, ¿verdad? Entonces serían 525 más 525 me da 10.5, ¿estamos de acuerdo? Entonces para calcular el área, pues sería el perímetro y multiplicado por el espesor, ¿ok? Entonces, esto nos va a dar el área, muy aproximadamente el área del tubo que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, así vamos a calcular el sigma x, ¿sí? Que sería la carga entre el área, ¿ok? Para este ejemplo. Entonces, bueno, esto no tiene mucha complicación. Vamos a calcular lo que es el tau xy. El tau xy, pues sí, me voy a necesitar ver otra materia que se llama teoría de estructuras 2 o resistencia de materiales. Va a ser igual a el momento torsionante por el radio entre el momento polar de inercia. El momento polar de inercia, pues no sé si ya vieron en teoría de estructuras 1 o estática, cómo se calcula. Para calcular el momento polar de inercia, acuérdense que el momento polar de inercia es igual al momento de inercia en X más el momento de inercia en Y. El momento de inercia en X polar es igual a pi por radio cúbico por T para un tubo. Y obviamente lo sumamos los dos y nos va a dar 2 pi r cúbica sobre T. ¿Ok? Entonces tau xy es igual al momento torsionante por el radio del tubo dividido entre 2 pi por r cúbica por el espesor, ¿no? Entonces aquí se nos va a ir el radio, nos sale aquí al cuadrado,
y pues nos va a quedar un 2πr por r, ¿sí? Nos va a quedar un 2πr por una r por t y la torsión arriba, ¿no? Entonces, en el libro no viene explicado dónde salió la fórmula, pero ahí está la explicación, ¿verdad? Tenemos aquí el pi, el radio, es dos veces el radio, y pues el espesor, ¿no? Esto sería dos veces el radio y el espesor, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos obtener lo que es el cortante. O sea, vamos a tener un elemento diferencial en dos dimensiones, donde vamos a tener un sigma x, ¿verdad? Tenemos un sigma x y vamos a tener un esfuerzo cortante, que ya vimos cómo calculamos esto, ¿no? Entonces, de esta manera podemos obtener estos esfuerzos que no ven explicados ahí. Bueno, entonces ya que obtenemos los esfuerzos debido a la torsión, aplicamos un momento torsionante de 2000, que tenemos aquí, un momento torsionante que es la T de 2000, y un esfuerzo, una fuerza de 700, vamos a tener estos esfuerzos, ¿ok? Ahora nos están pidiendo cuánto valen los esfuerzos en un plano inclinado. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis en la cuestión de nomenclatura. Habíamos visto en el video anterior que tenemos el coseno de n, x, el coseno de n, y y el coseno de n, z, ¿verdad? El video anterior. Pero ahora, pues para hacerlo, no hacerlo tan largo, es decir, coseno n, x, coseno n, y, vamos a decir que L, vamos a definir como L el coseno n, x, vamos a definir como m minúscula coseno n, y como n minúscula coseno de n, z. N es la normal que está actuando en forma perpendicular al área, ¿sí? Entonces tenemos una normal que actúa en forma perpendicular. Entonces los cosenos directores lo podemos calcular de esa manera, ¿no? En lugar de decir coseno n, x, pues vamos a decir L, ¿no? En lugar de decir coseno n, y, vamos a decir M. En lugar de decir coseno n, z, vamos a decir N también, ¿no? Entonces, en este caso, pues vamos a tener que calcular esos valores. Entonces, el coseno de la normal con respecto al eje X vamos a tener aquí que son 60 grados. Bueno, vamos a hacer aquí vamos a borrar aquí, lo bueno que se puede borrar acá más fácil. Vamos a borrar aquí. Y vamos a hacer un diagramita, ¿sí? Ok, entonces necesitamos calcular el ángulo que forma la normal con el eje X y con el eje Y y con el eje Z. Entonces, ¿cómo lo hacemos para esto? Pues tenemos que hacer un diagramita aquí, ¿verdad? Estos son más o menos 60 grados, ¿verdad? Y tenemos una normal al área, ¿ok? Entonces nos interesa saber cuánto vale este ángulo, ¿verdad? Este ángulo le ponemos alfa, lo que sea. En este caso, pues no serían 60 grados, ¿no? Porque 60 grados son estos de acá. Entonces, esto sería 30 grados, en que en realidad debe ser negativo, ¿no? Para este caso. Y en este caso serían positivos, ¿ok? Entonces aquí calculan lo que es la L, que es lo que forma la normal con el eje X, le ponen 30 grados, y M sería el seno de 30 grados, ¿no? Que el seno de 30 grados es el coseno de 60 grados, que es lo mismo, que es el coseno, lo que forma la normal con el eje Y, ¿sí? Normal con el eje Y serían 60 grados, obviamente si son 30 grados aquí, pues van a ser 60 grados acá, ¿verdad? Entonces vamos a tener que son 60 grados, y el ángulo que forma la normal con el eje Y, pues ahí está, ¿no? Coseno de 60 grados, ¿ok? Y con el eje Z, pues con el eje Z pues es perpendicular a esto, ¿no? Entonces serían 90 grados, ¿no? Coseno de 90 grados, pues 0, ¿verdad? Entonces, saliendo del dibujo, pues serían 0, ¿no? Entonces, ya tenemos estas componentes y con estas componentes tenemos L, M y N. Vamos a hacer otro paréntesis. En el video anterior habíamos visto cómo calcular el valor de P subíndice N era igual a una matriz de esfuerzos por unas componentes normales, NX, NY y NZ, ¿no? Ahora, vamos a cambiar de nomenclatura nada más, o sea, en lugar de ponerle P subíndice N aquí en el libro, lo vamos manejando como T en función de N, eso es lo mismo. O sea, es un cambio de nomenclatura que están haciendo aquí, ¿no? No es para que no haya problemas. Ya decíamos el cambio de nomenclatura con la L, la M y la N, y acuérdense que en el video anterior nos habíamos visto que la sigma normal
era igual a P subíndice N, producto punto de la normal. Aquí lo único que van a hacer cambiar es lo mismo, ¿no? Nada más que van a utilizar T en función de N, producto punto N, ¿sí? Entonces, ya sea utilizando la matriz que se veía en el video anterior, usando esta matriz de 3x3, o utilizando estas fórmulas que están aquí. Entonces, si utilizamos estas fórmulas y estas fórmulas de aquí, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Y así calculamos pues el sigma, ¿no? O podemos utilizar estas fórmulas directamente, ¿no? ¿Sí? Que sería, utilizar esta fórmula sería igual a obtener este vector, este sería un vector, ¿verdad? Un vector multiplicado por otro vector me da un escalar, y esto es un escalar, ¿ok? Bueno, entonces sería la misma forma de usarlo. Entonces, lo que hacen aquí es sustituir directamente estos valores de x, y, z a otro cambio de nomenclatura aquí para que no haya problema. La x, la y y la z en el video anterior la habíamos puesto como, para que lo chequen, el p subíndice nx, p subíndice ny y p subíndice nz, ¿verdad? Y en el libro viene como x, como y, como z, ¿ok? Entonces, es nomás cuestión de cambiar ahí de nuevo la nomenclatura ahí, para que sepan cuánto vale x, y, z, pues es p en x, p en y, p en z, ¿ok? Entonces, se hace lo mismo, si utilizamos las mismas ecuaciones y podemos obtener el sigma, ya sea con el procedimiento que se vio en el video anterior, o con las ecuaciones que dan el libro ahí, obtienen un esfuerzo de 51.8, y el esfuerzo cortante, habíamos visto que en el video anterior, que era utilizar el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Se utiliza el teorema de Pitágoras, y se alcanza a ver ahí, es el mismo teorema de Pitágoras, pues nada más cuestión de sacar la raíz, tau es igual a la raíz cuadrada de lo que era el pn cuadrado menos sigma n cuadrado, ¿ok? Entonces, con eso obtenemos el cortante, que es 7 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, ahí está la explicación de que se pueden utilizar las ecuaciones en 3 dimensiones para un problema de 2 dimensiones, ¿ok? Bueno, vamos al siguiente problema. Aquí es un ejemplo. Bueno, en este ejemplo, igual, ¿no? Vamos a utilizar las ecuaciones de 3 dimensiones. En este caso, vamos a suponer que, a ver si se ve ahí, que sigma y sigma z y tau x y todo esto van a ser 0. Lo único que va a ser diferente de 0 es el sigma x. ¿Ok? Sigma x va a ser diferente de 0. Y ahora sí, el ángulo alfa, en los videos de MS-Solids, el MS-Solids lo decíamos como valor de teta, ¿no? Entonces ahora se cambia tantito y le vamos a decir que este va a ser alfa, ¿ok? Entonces hazte cuidado nada más con la nomenclatura ahí. Entonces dice, recuérdense los esfuerzos normal y tangencial correspondientes a este plano. La misma convención que se utiliza en la MS-Solids, de que sea positivo en sentido con todas las manecillas a partir del eje X. Vamos a utilizar la misma convención. Lo único que va a cambiar la nomenclatura, en lugar de alfa va a ser valor de teta. Entonces, pues vamos a sustituir. Más tenemos que L es el coseno de que el coseno de la normal con el eje X, pues sabemos que es el coseno de alfa. Y el coseno de la normal con el eje Y, pues sería el coseno del complementario de esto, o sea, el coseno de 90 menos alfa, ¿verdad? Pero tenemos que poner entidad de trigonometría, el coseno de 90 menos alfa es igual al seno de alfa. ¿Ok? Entonces, pues simplemente ponemos esto. Y como está perpendicular, como está en el plano, pues esto sería 90 grados, esto sería 0. Entonces, de nuevo, sustituimos en la ecuación 2.26 o en el procedimiento que habíamos visto anteriormente y nos da que sigma es igual a sigma x coseno cuadrado de alfa. Y también hacemos lo mismo con el cortante para el teorema de Pitágoras y nos da este cortante, ¿no? Entonces, si se ven ahí, bueno, el signo es negativo dependiendo de la convención que se utilice. Entonces ahí aquí se ve que cuando tenemos un alfa de 45 grados, pues tenemos que el cortante es máximo, ¿no? El cortante de su valor máximo cuando tenemos un sigma x sobre 2. Una simple observación de estas dos ecuaciones. Entonces esas dos ecuaciones salen a partir de las ecuaciones en 3 dimensiones. Hacemos, bueno, ese es el ejemplo 1. El ejemplo 2, pues aquí nada más se utilizan
vamos a utilizar, en lugar de estar sigma x, vamos a utilizar sigma x y sigma y, ¿verdad? Ya vamos a tener sigma y, y vamos a tener un resultado para sigma y otro para tau, ¿no? Entonces aquí no es tan general como el LM Solis, nada más háganse cuenta que tenemos esto, ¿no? Hemos visto el video del LM Solis, que tenemos un sigma x, ¿verdad? Y tenemos un sigma y. Aquí los taus serían 0, ¿sí? Y de nuevo, desarrollan las ecuaciones. ¿Cómo desarrollan las ecuaciones? Igual, con lo mismo, ¿no? L y coseno de alfa, que hemos visto que la alfa es igual a la teta, y seno de alfa, pues sería el seno de teta, ¿no? Entonces, tenemos las ecuaciones, nos dan estas ecuaciones que tenemos aquí, que son parecidas a las que tenemos en el M Solis, ¿ok? Y ya en el ejemplo 3, pues ahora sí, ya sí sea más general, ¿verdad? De forma más general, tenemos, ahora sí, tenemos cortantes, ¿sí? Tenemos unos esfuerzos en X y tenemos esfuerzos en Y ahora vamos a tener esfuerzos cortantes, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos esos esfuerzos cortantes? Hacemos una sumatoria de fuerzas en la cuña que tenemos en el M Solis. Tenemos un esfuerzo normal, un esfuerzo cortante y tenemos un plano. Entonces, lo que hacemos ahí es parecido a lo que teníamos en el video del M Solis, que tenemos sigma coseno de alfa, pues nos da esta componente, y tau seno de alfa, pues nos va a dar la componente en X, ¿no? La componente en X y la componente en Y, ¿no? Entonces, esto lo multiplicamos por el área, nos va a dar una fuerza, y el otro lo multiplicamos por el área, que esta área nos da otra fuerza, por esta área nos da otra fuerza, y de esta manera vamos a obtener las componentes en X y las componentes en Y. La diferencia es que lo que teníamos allá en, ¿cómo se llama? En el M Solis, que hacíamos sumatoria de fuerzas a través de estos ejes. Igual, ¿no? Es de preferencia de cada quien, puede utilizar, no, quiero usar sumatoria de fuerzas aquí, o quiero hacer sumatoria de fuerzas acá, ¿no? Entonces, cada quien elige los ejes que quiera y pueden hacer sumatoria donde sea, ¿no? Entonces, una cosa más laboriosa que otra, pero puede ser que a una persona sea más fácil hacer sumatoria de fuerzas con respecto a este eje o con respecto a otro eje, ¿no? Bueno, entonces hace sumatoria de fuerzas con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Y obviamente que habíamos visto la vez anterior que el tau YX es igual a tau XY. Hace sumatoria de fuerzas, despejamos, dividimos todo entre las áreas, igualito que teníamos en el M Solis, y obtenemos una fórmula. Entonces esta fórmula es muy parecida, de hecho es igual a la que tenemos en M Solis, en donde alfa va a ser el valor de teta, y pues en lugar de tener los que se llama el seno de cuadrados, los eliminamos y tenemos las fórmulas de 2 veces el ángulo, ¿no? ¿Ok? Entonces son exactamente las mismas fórmulas para esfuerzo plano, ¿ok? Entonces, si se fijan, de los ejemplos en 3 dimensiones, vamos a reducir a los ejemplos que tenemos en 2 dimensiones.